Continuando con las figuras en miniatura, hoy les quiero enseñar a elaborar puertas y ventanas para belenes navideños, utilizando técnicas muy fáciles que nos van a permitir darle una apariencia mucho más real a estos proyectos. Recuerda siempre aprovechar tus ideas y vamos juntos a crear. Amigos, para este tutorial vamos a utilizar madera balsa. Necesitamos comprar un palito de 2,5 centímetros por 5 milímetros. Este lo consigue fácilmente en almacenes de manualidades o en papelerías. También palitos de brocheta, cúter tradicional, cúter punta de lanza, lápiz, regla, pinceles, pinturas acrílicas de color negro, chocolate y ocre, pegamento para madera. Vamos a necesitar pinzas para bisutería de esta redonda y de la plana. Alfileres para bisutería también. Estos alfileres los utilizan para armar pulseras o accesorios. Se le llama alfiler porque trae una cabecita, pero no tiene punta. En el otro extremo no tiene punta y son maleables, mira, se pueden manejar fácilmente. Aparte de esto también utilizaremos un poco de cuerda de cabuya o esta cuerda de fibra natural. Si no la consiguen fácilmente, pues pueden utilizar de esta, de la tradicional, la que utilizamos para elevar cometas. Lo primero que debemos hacer es tomar el palito y medir 11 centímetros, hacer dos marcas a 11 centímetros y otras dos a 5 centímetros. Esas son las medidas de la puerta y de la ventana. Entonces, estas medidas pueden variar de acuerdo a tu necesidad, ¿no? Si quieres hacer la puerta más pequeña o más grande, entonces varías esas medidas. Y la ventana igual, de igual forma. Entonces, cuando tengamos esas medidas, vamos a marcar en ambos extremos, aquí y aquí. Trazamos una línea y por allí vamos a hacer el corte. Con el cúter lo que hacemos es hacer un corte firme. El cúter debe estar muy bien afilado para que nos salga el corte muy bien, no nos vaya a salir trozado. Entonces, esto es lo que hacemos: cortamos dos piezas para la puerta, dos piezas para la ventana. Después de que tengamos estas piezas, entonces vamos a tomar otro trozo de la misma madera y vamos a medir esta parte para cortar primero el de la puerta. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos cortarlo a la mitad, que nos daría un poco más de 1 centímetro. Entonces, así de esta manera lo cortamos firme. Después de que tengamos esta pieza así, como este calibre es de 5 milímetros, entonces lo que vamos a hacer con mucho cuidado es tratar de partirlo a la mitad. Entonces tomamos la medida y tratamos de sacar el corte a la mitad. Y así sacamos de una pieza dos. Así. Listo. Eso lo vamos a hacer y vamos a sacar 3 piezas. Estas piezas serían las que unirían la puerta. Así. Y para la ventana es el mismo procedimiento, pero para este vamos a sacar 2 piezas. Así, de esta manera, 2 piezas para cada nave. En la ventana van a ser 2 naves. Para la puerta sí es para unirlo. Y a la vez también vamos a cortar una pieza y le vamos a hacer este corte en diagonal de la misma manera como hicimos para sacar estas. Hacemos estas también y las vamos a pegar de esta manera más adelante. Entonces aquí les estoy explicando cómo, para qué son estas piezas. Así sería para ponerlas de esta manera. Y en esta parte sacamos otras 2 que irían así. La forma de las puertas antiguas.
Listo, amigos, entonces este es el procedimiento para hacer este paso. Entonces, antes de pegar todo esto, debemos hacerle un pequeño tratamiento a esta madera. Entonces, con la punta de un palito de brocheta, lo que vamos a hacer es medir la mitad de esta o tener como referencia la mitad, y por allí vamos a trazar una raya haciendo presión. Más o menos marcamos donde puede ser la mitad y con la regla nos vamos a ayudar un poco. Así. Hacemos presión para que nos quede una marca. Allí la alcanzan a ver. Vamos a hacer lo mismo con esta pieza y con las de la ventana. Con la de la ventana podemos sacar tres líneas. Bueno, después de hacerle las líneas, aquí ya las pueden ver. Entonces lo que hacemos aquí es tomar la puerta, mantener unidas las dos piezas y con el mismo palito de brocheta en la unión le hacemos presión para que nos quede separado también, no nos vaya a quedar una unión perfecta. Entonces así ya quedan más franjas. Bueno, aparte de esto, entonces con el mismo palito de brocheta vamos a hacer unos pequeños trazos irregulares simulando las grietas de la madera o las vetas. Es para darle una apariencia más real. Entonces hacemos presión sobre esta madera. Me gusta mucho trabajar sobre la madera balsa, es por esto, porque permite darle más efectos reales y es resistente también. Miren, hacemos bastantes trazos para que parezca o nos dé una apariencia, la textura más real de la madera. Hacemos lo mismo en la otra, en la ventana, y después de hacer este paso, lo que vamos a hacer es pintar. Así. Entonces vamos a aplicar primero una capa de color negro en las franjas. Es lo primero que vamos a hacer utilizando el pincel triple cero, un pincel bien delgado. Entonces tomamos la pintura y vamos a aplicar, preferiblemente aguada, en las franjas vamos a aplicar la pintura negra. O sea, la podemos aplicar sin problema, porque después vamos a agregar una capa de pintura de color chocolate. Entonces no hay ningún problema de que se nos pase la pintura en toda la pieza. Y así quedan las piezas ya pintadas. Entonces cubrimos todas las franjas. Igual él nos queda casi pintada la pieza, no interesa. Así. Y ahora vamos a comenzar a armarlas, a pegar las piezas para unir la puerta y en la ventana también. Vamos a utilizar pegamento para madera. Es mejor utilizar el pegamento para madera en vez de silicona caliente, pero si ustedes desean, también lo pueden hacer con silicona caliente. Pero con pegamento para madera nos queda con un mejor acabado. Estas piezas las vamos a pegar así, equivalente arriba y abajo, bien distribuida, y en el centro. Igual de la misma manera como les había explicado, vamos a pegar todas estas piezas. Ahora con estas piezas ya bien pegadas, lo que vamos a hacer es comenzar a pintar solamente estas piezas y aquí por los bordes, la parte de atrás. Entonces para esto voy a utilizar un pincel número 2. En la parte de atrás puedes usar uno más grande. Por el momento vamos a pintar solo esta parte. Vamos a aplicar la pintura directamente aquí también en estos bordes
No importa que se te alcance a untar esta parte de abajo. Después le vamos a hacer una pintura con brocha seca en esta parte. Entonces, de este mismo color. Entonces no importa. Vamos ahora a pintar todas estas piezas. Cuando ya esté bien seca la pintura de las piezas que le acabamos de aplicar, entonces continuando con el mismo color, vamos a aplicar técnica de brocha seca. Entonces aplicamos un poco de pintura en el pincel, lo descargamos en un paño y vamos a realizar brochazos de esta manera, así, en las partes donde está negro. Esto lo vamos a hacer en toda la pieza y por la parte de atrás también podemos aplicar un poco. Nuevamente, cuando la pintura esté bien seca de lo que acabamos de hacer, entonces ahora vamos a tomar el pincel que esté limpio y seco y ahora vamos a realzar con un poco de ocre. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero lo vamos a realizar en esta madera, en estas tablas de acá. Entonces vamos a pasar los trazos suaves y ahora vamos a realzar solo estas tablas. Aquí ya están listas la puerta y las ventanas. Adicional a esto, de lo que le hicimos a la madera, debemos tomar un poco de cartulina negra, un trozo de cartulina negra, y teniendo en cuenta esta medida, por ejemplo aquí en la puerta y las de las ventanas, aquí pueden ver ustedes, le pegué una tirita, miren, sacamos una tirita y con un palito de brocheta buscamos la mitad. Esa tirita no debe tener más de 1 centímetro de grosor y en la mitad le vamos a hacer presión para poderla doblar. Entonces simplemente para tener una guía y poderla doblar. Entonces esto va a ser de bisagra de las ventanas y de la puerta. Entonces lo vamos a pegar en este extremo, aquí a estos lados en las ventanas y en la puerta, dependiendo del lado que tú quieres que abra la puerta, entonces lo pegas en la izquierda o en la derecha. Bueno, y esto es porque también vamos a hacer los marcos. Entonces para hacer el marco de la ventana tomé un palito y lo partí a 1 centímetro. Teniendo en cuenta las ventanas también, para que ellas se introduzcan y no vayan a quedar muy justo, entonces debemos dejar el palo de arriba sobresalido, pues para que quepan las ventanas, pero un poco más, teniendo en cuenta que le vamos a pegar la cartulina. Entonces tanto arriba como abajo vamos a hacer esto. Y los palitos de acá, entonces los palitos de arriba los corté aproximadamente a 1 centímetro y los de los lados sí fue de 5 milímetros, más o menos el calibre que tiene el palito. El palito viene de 5 milímetros, entonces hacemos un corte con el cúter como les mostré y sacamos estos palitos. De la misma manera con el marco de la puerta. Para el marco de la puerta, aquí lo que hice fue cortar 2 palitos de 1 centímetro y unirlos. Entonces me quedó la parte de arriba más gruesa y las de acá de 5 milímetros aproximadamente. También teniendo en cuenta lo que les dije anteriormente, que el papel va a quedar acá de la cartulina. Y los vamos a introducir de esta manera. Entonces vamos a aplicar pegamento acá y los vamos a pegar correspondiente a cada uno para que después ellos abran. Miren cómo queda la ventana, así queda funcional, nos queda abriendo y cerrando, y la puerta de la misma forma. Hay que tener cuidado porque como estos dos postes están acá en la parte de abajo sin unir, entonces esto al final lo vamos a pegar en nuestro proyecto, en la casa que vayamos a hacer. Listo. Ahora para continuar la decoración de las puertas, de las ventanas, vamos a tomar los alfileres de bisutería
y vamos a tomar una medida de aquí de 5 milímetros. Teniendo en cuenta esta medida de 5 milímetros, vamos a cortar estas piezas utilizando una pinza pequeña o la de bisutería para sacar lo que son los clavos de las vigas. Miren, aquí se alcanza a ver. Entonces, para colocar estos clavitos vamos a tomar un alfiler tradicional, uno normal de punta, y vamos a perforar la madera así, y por este agujero vamos a introducir los clavitos. En este momento te lo muestro así, pero antes de introducirlo debemos colocar una pequeña gota de pegamento, algo muy pequeño, y esto lo vamos a hacer en todas estas piezas. Vamos a colocar dos aquí, otros dos acá en estas partes, y en la puerta vamos a colocar tres, dos acá y tres aquí. Listo. Esa es la manera de darle una apariencia más real, porque son los clavos con los que se supone que adhirieron estas piezas a la madera. Y para hacerle las argollas para abrir las ventanas y la puerta, entonces vamos a tomar la pinza de bisutería que es redonda y vamos a girar así para hacer una curvita, para hacer esta forma. Miren, lo hacemos así, con la otra pinza sostenemos y vamos a hacer esta forma, ¿ya? Para que nos quede un aro así de frente. Este arito, entonces, lo que vamos a hacer aquí es perforar también. Por ejemplo, acá en la ventana vamos a hacer un agujero en el centro, aquí en esta parte, en el centro de la ventana hacemos el mismo agujero y por ahí vamos a introducir la pieza. Esto es para darle más realismo a la ventana. Entonces miren cómo queda, así. Y por la parte de atrás lo único que hacemos es doblar. Esa pieza la podemos dejar allí. Si quieren la pueden cortar un poco y la dejamos así. Entonces por el frente nos va a quedar de esta manera. Y lo mismo vamos a hacer con la puerta en esta parte. Así quedarían listas ya la puerta y la ventana. Miren, nos queda bastante realista y es un diseño antiguo que nos va a servir mucho para nuestros belenes. Y para terminar vamos a elaborar una escalera. Es muy sencilla de hacer, pero nos va a servir mucho para decorar nuestros belenes. Entonces vamos a tomar los palitos de brocheta y la medida a la que hagamos la escalera ya es a gusto. En este caso la voy a hacer de 17 centímetros de largo, pero ustedes varían la medida de acuerdo a la necesidad, como la quieran hacer. Entonces tomamos nuestros palitos, vamos a marcar, siempre teniendo en cuenta, entonces marcamos la medida 17 centímetros y así vamos a cortar los dos palitos a la misma medida. Después vamos a sacar trozos o pedazos de 3 centímetros. Este palito, la forma de cortarlo es después de tener la medida ya marcada, simplemente giramos con el cúter y va a salir así. Después de tener estos palitos vamos a partirlos a la mitad con mucho cuidado. Debemos sostener un extremo del cúter y con la otra mano vamos haciendo presión. De pronto cuando se parte y se nos daña un lado, pues no importa. Si nos sale un solo palito, ese lo vamos a utilizar. Siempre teniendo mucho cuidado de no irnos a cortar.
Entonces nos van a quedar así a la mitad. Después de esto, ya de tener varios palitos, entonces vamos a comenzar a armar la escalera. Lo vamos a ubicar de esta forma y con el pegamento para madera vamos a aplicar un punto a cada lado. Así. Todo el tutorial lo manejamos utilizando pegamento para madera. Así. Vamos a hacer esto para armar la escalera y que nos quede de esta forma. Así vendría quedando. Ya la tengo armada y cuando esté bien seca, entonces después de esto vamos a pintar con el color chocolate. Así queda la escalera ya pintada. Aparte de eso, le hice unos amarres con la cuerda de fibra natural que les había mostrado al principio. Estos amarres deben quedar así, cruzados en la parte de adelante. En la parte de atrás quedan de esta manera. Entonces, para hacerlos, tomamos un pequeño trozo y lo que vamos a hacer es mandarlo por atrás, así. Lo cruzamos por delante para que nos quede de esta manera y en la parte de atrás vamos a anudar. Entonces lo tenemos así, hacemos bastante presión para que nos quede bien amarrado, le hacemos 2 nuditos y cuando esté así de esta manera con las tijeras cortamos el excedente. Y para que no se nos vaya a desbaratar, tomamos el pegamento para madera y aplicamos un poco. Simplemente aplicamos una pequeña cantidad y esto va a evitar que la soga se desamarre y queda asegurada la escalera. Bueno amigos, y queda listo el proyecto para que le saquemos bastante provecho. Puede ser muy útil para cuando queramos elaborar belenes, balcones o también cuando queramos decorar tejas de barro. Como siempre, espero que sea de mucha utilidad y que lo disfruten bastante. Un abrazo fuerte para todos y nos vemos en un próximo video.